doy la bienvenida a todos ustedes. Amén. Y después de, como les decía, pasar este momento tan agradable, ministrando el corazón de Dios y de paso, pues Él también nos ministra a nosotros. Aleluya. Sabemos que somos amados por Dios y sí que tenemos verdaderas manifestaciones del amor a Dios a nuestras vidas. El levantarnos, poder abrir nuestros ojos, poder sentir, poder pararnos ahí de una vez a empezar el día de trabajo, es un milagro de Dios, un milagro poderoso de Dios. Y por eso hoy, en este precioso culto, amén, donde venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a estar atentos al mensaje, porque puede haber una palabra que puede levantarte. Y todos estamos aquí porque Dios nos invitó. Amén. Dios utilizó a tu esposa, a tus hijos, etcétera. Amén. Pero esa fue una invitación directa por Dios. Amén. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes. Y pues como ya veníamos en esta secuencia que traemos del Sermón del Monte, amén, y estamos en la quinta bienaventuranza, y yo los llevo a la palabra, amén, en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 7. Vamos en la quinta bienaventuranza. No sé, yo no tengo prisa. ¿Ustedes sí tienen alguna prisa para que yo acabe? Yo, la verdad, le dije, Señor, yo estoy aquí para servirte. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Y de verdad, escudriñar la palabra de Dios, poderla recibirla con gratitud. O sea, no hay más bendición más grande que ella, ¿verdad? Porque la palabra para nosotros trae libertad. La palabra para nosotros trae una transformación en todo nuestro ser. ¿Y quién de ustedes no le ha dicho a Dios, Señor, transfórmame, verdad? Así que está en esto de venir aquí, a sentarse allí muy juiciositos, muy atentos, viene precisamente en el paquete que Dios nos da para transformar nuestras vidas. Por eso le pido toda su atención y leamos el versículo 7 del capítulo 5 del libro de Mateo. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Qué tremenda. Es la bienaventuranza más corta, pero eso no quiere decir que no tenga un propósito grande. Esta bienaventuranza es tan maravillosa que de hecho la palabra del Señor dice, yo no quiero sacrificio, lo que yo pido es misericordia. Amén. Y si vemos allí cuando Jesús vino a manifestarse como el Mesías, donde unos creyeron y otros no creyeron, ¿verdad? En su mayor parte, los días que vivió Jesús allí, Él vivió y enseñó sobre la misericordia. Porque este tiempo de estas personas allí no se caracterizaba por ser misericordiosos. Entonces Jesús vino a enseñar sobre la misericordia. Amén. Entonces, si vemos ahí, los mismos judíos no estaban inclinados a mostrar misericordia por ninguna parte. Y yo quiero entrarles como en esta parte histórica, amén, para que podamos entender un poquito qué es la misericordia. Porque no es nada ajeno la situación que se vive hoy a la que hace más de 2000 años Jesús está manifestándonos que vivían aquellos hombres y mujeres en la época de Jesús. Amén. Entonces, los mismos religiosos judíos no estaban inclinados a mostrar misericordia. ¿Y saben por qué? Porque la misericordia no es característica de una persona orgullosa, de una persona arrogante moral y mucho menos de críticos. Amén. Para muchos, quizás la mayoría, amén, de los oyentes de Jesús, mostrar misericordia se consideraba una de las virtudes más insignificantes. Amén. Aleluya. La misericordia estaba en la misma categoría del amor. Si usted me da amor, yo le daba amor. Amén. Si usted me da misericordia, de pronto yo también le doy misericordia. Que nos hace
ser verdaderamente discípulos de Dios, los que caminamos en su palabra. Así que esa clase de amor que estaban mostrando esas personas simplemente era una clase de amor egoísta y superficial. Dice la palabra del Señor que no era aceptable de ninguna manera para Salvador, quien expresó en el versículo 44 hasta el versículo 47, escuchen: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El Señor vino a poner puntos muy específicos y claros en este sermón, donde habían más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Era un sermón que dejó atónito a todo el auditorio. Jesús estaba predicando algo que contradecía lo que ellos hacían. ¿Y quién le gusta que le contradigan, verdad? Y sobre todo cuando se está tan amañado haciendo algo que a Dios no le agrada. Por eso, cuando viene alguien a la casa del Señor, viene para que Dios le ayude, pero se da cuenta que Dios tiene dichas demandas, amén, dichas demandas, y que cuando se acepta por alguna persona que va a creer en Él, su vida va a haber resultados de crecimiento, no solamente espiritual, sino crecimiento en sus áreas personales, sus áreas familiares, ¿verdad? Van a ser luz donde hay oscuridad. Aleluya. Entonces, muchas personas cuando estaban escuchando esta bienaventuranza, la han interpretado de tal manera como una bienaventuranza simplemente egoísta, como humanista. Amén. Pero ¿quién se va a imaginar que va a amar al que le hace daño? ¿Quién se va a imaginar que alguien ore por alguien que le ha maltratado? Pero así viene a ser la norma del Señor. Así viene a ser lo que Dios desea en nuestras vidas para que sea reflejado el carácter de Cristo. No es solo venir a calentar una silla. Nosotros debemos ser, como dice la palabra del Señor, luz para el mundo, sal para el mundo. Entonces, para ellos, la misericordia dada significaría misericordia recibida. Amén. Para tales personas, la misericordia solo se muestra a los demás puramente en un esfuerzo de egoísmo. Muchos llegan a tener una especie de misericordia, que yo lo digo entre comillas, con un deseo egoísta. Está bien, yo te ayudo, pero tú también tienes que ayudarme a mí. Y ay de que si tú no me ayudas, te borro de la lista de mis contactos. Cuando tú das misericordia porque Dios está en tu vida, tú no esperas misericordia de los hombres, sino la misericordia de Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. No estaba diciendo recibirán misericordia de hombres, está diciendo van a recibir mi misericordia. Y hay tantas personas tan decepcionadas porque ayudaron a muchos y esos muchos no les retribuyeron como ellos pensaban. Y entonces creen que fue en vano lo que hicieron. Si hay algún creyente que tiene esta clase de enfoques, es un creyente que no tiene ni la menor idea de lo que significa esta bienaventuranza. Cuando nosotros vamos a hacer el bien, vamos a tener misericordia con alguien, no debemos estar esperando que nos recompensen. Porque mi recompensa viene ¿de quién? De Dios, aleluya. Por eso Jesús declaró en Mateo capítulo 6, del 14 al versículo 15, declaró:
porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo creo que todos me escucharon, ¿verdad? Yo sé que muchos han leído este pasaje bíblico. Amén. Porque esa es la esencia de alguien que ha caminado por todas las bienaventuranzas, las que el Señor nos ha enseñado. Amén. Para llegar a esta quinta bienaventuranza, debemos tener ya como una identificación, pues, en nuestro exterior, pero también en nuestro interior. Amén. De que nosotros ya estamos tan maduros, ya no somos niños fluctuantes y somos personas maduras. Amén. Por las cuales llevamos adelante lo que el Señor nos ha enseñado. Debemos estar preparados en cada momento para cuando las personas nos puedan hacer daño, nos puedan ofender. Vamos a estar preparados, no con un corazón humanista, sino con un corazón lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, para manifestar que sí somos verdaderamente creyentes. Amén. Hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. Pero si hay alguien que dice ser creyente y tiene su corazón endurecido contra otra persona, déjeme decirle que no está operando la palabra de Dios en tu vida, porque el Señor dice claramente: si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, Él también os perdonará. Y aquí no hay nadie, escúcheme, aquí no hay nadie que pueda tirar la primera piedra, porque todos somos, ¿qué? Pecadores. De una o de otra manera estamos ofendiendo, estamos pensando mal, estamos hablando tal vez cosas que no van conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Aleluya. Esta preciosa bienaventuranza de la misericordia nos enseña que Dios actúa de este modo. Si tú perdonas, yo te voy a perdonar. El mundo no. El mundo, si tú me haces daño, apártate de mí lo más lejos que puedas. Esa es la gran diferencia que hay entre nosotros y las personas del mundo, las personas que no han aceptado a Jesucristo, o como les parece esta palabra muy tremenda, así como aquellos discípulos que seguían a Jesús. Les pareció tremenda esta palabra. ¿Quién la puede seguir? Pero ¿sabe quién la puede seguir? Solamente los que venimos a Él, acercarnos verdaderamente con un corazón contrito y humillado, viniendo con la decisión, con la determinación de poder obedecerle, bendito sea el nombre del Señor, de poder levantarnos para Él, de poder dejar esas cosas que denigran nuestra identidad con Cristo. Aleluya. Con Dios siempre hay una adecuada reciprocidad, amén, y con intereses. Si honramos a Dios, Él nos honrará. Escúcheme, si honramos a Dios, ¿qué? Él nos honrará. Si mostramos misericordia a otros, especialmente para los hijos de Dios, Él también nos mostrará aún más abundante misericordia. Pero eso no es la manera del mundo. La manera del mundo es: si usted es misericordioso conmigo, yo soy misericordioso contigo. Y si tú eres malo conmigo, pues yo también voy a devolverte con la misma piedra. Amén. Y eso no es nada alejado del tiempo de Jesús. Hoy en día se practica. Hoy en día se practica. Estaba estudiando un texto y me llamó la atención un popular filósofo romano, amén, quien fue el que llamó a la misericordia la enfermedad del alma. Lo que pasa es que para los romanos, y sobre todo para este filósofo, la misericordia era característica suprema de debilidad. ¿De qué? De debilidad. ¿Y cuántos vemos estos casos, verdad? Usted lo perdonó otra vez, pero es que usted sí de verdad. ¿Usted sigue con eso? No, pero imposible. Amén. Déjelo, déjela. Vuelve y le perdona y vuelve y le perdona. ¿Qué es lo que pasa?
¿Sabe algo? Usted está teniendo primero misericordia de esa persona que le ha hecho daño, ¿verdad? Pero usted no va a esperar que esa persona, porque usted le dé misericordia a esa persona, le vaya a dar misericordia, porque las personas que no tienen a Cristo en su corazón jamás actuarán de esa manera. Entonces, la misericordia que usted debe de esperar es ¿de quién? De Dios. Por eso es que mucha bendición se ha detenido, porque muchos creyentes están esperando es que misericordia o recompensa, digámoslo así, de los hombres. Entonces el Señor dice, bueno, vamos a ver hasta dónde llegas, ¿verdad? Creyendo que tu cónyuge, esposa o esposo que te han hecho daño, van a venir a ti. No, Jesús es el que va a tener misericordia de ti y va a tocar esos corazones. A nosotros simplemente nos toca vivir, debemos vivir como Jesús nos enseña aquí. Debemos amar al que nos hace daño. Pastor, es que a usted no le han hecho daño y tal vez por eso le es fácil decir eso. Usted no sabe y no se ha puesto en mis zapatos. Amén. Dios me ha enseñado a través de esta vivencia con Él a perdonar. Si yo viniera a contarles aquí las trastadas que me han hecho, entonces tal vez dirían, me callo mejor. Amén. Vemos aquí que entonces este hombre que llamaba a la misericordia, a la enfermedad del alma, para él era una señal que de lo que no se tenía para ser un verdadero hombre y en especial un romano verdadero. Amén. Los romanos glorificaban, una característica de ellos era que glorificaban demasiado el valor, la justicia estricta, la disciplina firme y sobre todo el poder absoluto. Menospreciaban la misericordia, porque para ellos era debilidad. Y la debilidad era despreciada por sobre todas las demás limitaciones humanas. Y me llamó la atención algo donde decía que tal sería la dureza de corazón de estos hombres, que dice que cuando sus esposas tenían los bebés, en el mismo momento que nacían, ellos tenían la patria potestad de decidir si morían o vivían. Por ejemplo, tenían el bebé y se lo mostraban al señor, al romano, y él, si paraba el dedo, vivía, y si no paraba, e inmediatamente iban y lo ahogaban. Amén. Iban y lo ahogaban. Los ciudadanos también tenían el mismo poder de vida o de muerte sobre los esclavos. Ellos podían en cualquier momento matar a los esclavos y sepultarlos sin llevar ni siquiera una objeción por eso o que fueran arrestados. Ellos tenían el dominio de decidir si vivían o morían. Amén. Hoy en día podemos ver que se refleja en el aborto. Amén. La misma actitud despiadada. O sea, ese motivo oculto de egolatría, de pensar solamente en uno, amén, ha caracterizado a hombres y a mujeres de todas las sociedades en general desde la caída del hombre. Amén. El egocentrismo no es algo que para usted sea un misterio. Lo podemos ver cuántos hombres solo piensan en sí. Y cuando vienen a Jesús, creen que Dios va a ponerles un visto bueno en la manera que quieren vivir. Entonces vienen y se dan cuenta que la manera de vivir que Cristo exige, que Cristo demanda, es todo lo contrario a lo que han vivido. Y por eso dan media vuelta y se van. Amén. Por eso dice la palabra claramente, muchos son los llamados y son muy pocos los escogidos. Puede este auditorio estar lleno de hombres y mujeres, niños, jóvenes, pero realmente hombres y mujeres, niños y jóvenes que quieran vivir en Cristo, ojalá que fueran todos. Amén. Ojalá que todos estuvieran en común acuerdo con la palabra de Dios. El Señor jamás nos pediría algo que no pudiésemos hacer.
El Señor demanda de nosotros porque dice, yo quiero misericordia, yo no quiero sacrificios. ¿De qué te vale a ti tener la mejor Biblia de estudio? ¿De qué te vale venir todos los días a la iglesia y doblar tus rodillas si tú no tienes misericordia ni contigo mismo? Si tú no tienes misericordia con los que te hacen daño, si tú no tienes misericordia a ver con lo más cercano que es tu esposa, que es tu esposo, que son tus hijos. ¿Sabe? Nosotros como creyentes, cuando venimos a postrarnos delante de Dios y a admitir y a aceptar y a recibir la palabra de Dios como algo maravilloso para nuestras vidas, todas esas cosas que nuestros hijos a veces levantan, ese descuido o rechazos o cuando nos hacen doler el corazón, padres verdaderamente en Cristo, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos misericordia de ellos y al tener misericordia de ellos vamos a practicar lo que Jesús dice. Vamos a orar por nuestros hijos. No vamos a concentrarnos en lo que nos hicieron, en el daño que causaron a nuestro corazón. Tal vez una palabra indebida, tal vez un acto que pudo hacer doler el corazón de nosotros los padres. Cuando venimos y actuamos en esa palabra que Jesús dijo allí, que aquellos serían bienaventurados, los misericordiosos. Y yo creo que la misericordia, el primer lugar donde se debe llevar a cabo es en nuestro hogar. En nuestro hogar. Hay hijos que nos han fallado mucho. Tal vez esperábamos mucho de nuestros hijos y de repente se vino el edificio abajo. Y entonces quedamos en nuestro corazón con resentimiento, con dolor, con decepción. Ya no miramos a nuestros hijos como deberíamos estar mirándolos. Pero es que ese caso no te toca a ti. Si tú tienes misericordia de tus hijos, el Señor va a tener misericordia de ti y va a poner a tu hijo, a tu hija en el camino correcto. Aleluya. Si tú tienes misericordia de tu esposo, de tu esposa, a ti no te viene que la juzgues o que lo juzgues. Si tú tienes misericordia de ella porque tal vez te traicionó, o de él porque te traicionó, o de ella porque te trata mal, porque no te respeta, o de él porque te maltrata, no solamente verbalmente, sino físicamente. Si tú tienes misericordia de esta persona, tú vas a recibir la misericordia de Dios. Aleluya. Pero hoy vivimos en una equivocación donde se quiere hacer justicia por nuestra propia mano. Se quiere llevar permeado en el corazón el dolor. Se quiere llevar permeado de una manera disimulada la decepción que tenemos. Y por eso ya no van a haber padres que oren, ni ayunen, ni vigilen, ni levanten manos como antes las levantaban por sus hijos o por sus cónyuges. ¿Saben por qué? Porque esta palabra que Jesús ordena aquí no está aplicando a tu vida. Aleluya. El tema de la misericordia es muy grande. Aquí, como les decía, en aquellos romanos, era símbolo de debilidad. Pero en nosotros no. Cuando tenemos misericordia de alguien que nos hace daño, directa o indirectamente, esa misericordia que nosotros vamos a tener nos identifica no como débiles, sino como hombres fuertes, como vencedores en Cristo Jesús. Hoy vemos claramente aquellos proverbios populares, por ejemplo, como dice, si no velas por ti mismo, nadie más lo hará. Hoy vivimos en un mundo tan egoísta. No. Si estamos viendo la misericordia desde ese punto de vista, créame que no es lo que Dios está hablando. ¿Amén? Los hombres no están naturalmente inclinados a devolver misericordia por misericordia. El mejor ejemplo de esa realidad le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero hablarles de este gran y perfecto
y maravilloso ejemplo de misericordia, Jesús. Jesucristo fue el hombre, el ser humano más misericordioso que jamás ha vivido. Amén. Él se acercó a los enfermos para curarlos. ¿Cuántos dicen amén? Para restaurar a los inválidos, para dar vista a los ciegos. Amén. Para dar vida a los muertos. En el camino Jesús encontró prostitutas. En el camino encontró recaudadores de impuestos, borrachos, libertinos. Pero ¿sabe qué hizo Él? Los atrajo al círculo de amor y perdón. Muchos a veces vemos pasar a alguien, una persona que consideramos, ¿verdad?, poco agradable. ¿Y qué hacemos? Pobrecito. Pero del pobrecito no pasa. ¿Cuántos hemos orado por aquellos que viven en las calles? ¿Cuántos hemos orado por los que están en las cárceles? ¿Cuántos? Porque o simplemente oramos porque es que hay un familiar ahí en la cárcel, entonces pues voy a orar. No necesitamos tener a alguien en las clínicas, ni en las calles, ni en las cárceles para orar por ellos. Jesús es el mayor ejemplo a seguir. Usted, yo creo que le ha dicho en algún momento al Señor: quiero, Señor, ser como tú. Amén. Entonces Jesús dice: bueno, aquí así soy yo. Así soy yo. Y si usted ve la historia de Jesús, venían a Él paralíticos, cojos, ciegos, endemoniados. Venían a Él y dice la palabra que Él los sanaba a todos. Qué maravilloso ver la misericordia del Señor. Porque no todos lo amaban. Habían hombres y mujeres que lo rechazaban. Hombres y mujeres que solamente estaban viendo el momentico a ver en qué se equivocaba, a ver para caerle encima. Pero a pesar de esas circunstancias que vivía, ese complot que había sobre Jesús, Él se la pasaba haciendo el bien. Como hoy en día Él quiere hacer lo mismo con nuestras vidas, pero lamentablemente hay hombres y mujeres que han cerrado su corazón y quieren vivir su propia justicia y quieren vivir su propia venganza, y entonces están diciéndole al Señor: no, yo lo hago, esa es mi manera. Yo quiero verlo sufrir porque Él me hizo sufrir. Yo quiero verla sufrir porque ella me hizo sufrir a mí. En Cristo Jesús eso está abolido. En Cristo Jesús no es la verdad que Él está enseñando. Esa verdad desdibujada viene por el príncipe de este mundo que quiere ver la humanidad bajo el odio, el resentimiento, la sed de venganza. Él sí desea eso, pero Jesús vino a traer libertad. Veamos un ejemplo en Juan 8, del 7 al 11, sobre todo cuando hablaba de la mujer adúltera. Dice que cuando los escribas y los fariseos llevaban a esta mujer para ver si Jesús estaba de acuerdo con que la llegaran a apedrear, escúchenme la astucia. Jesús puso al descubierto esta despiadada hipocresía que llevaban. Amén. Entonces, cuando Él llegó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando nadie pasó adelante para condenar a la mujer, Jesús, ¿qué le dijo a ella? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Él tuvo misericordia. Amén. Pero estos fariseos no tuvieron misericordia con el Señor. Porque más adelante en el libro de Juan capítulo 8 dice que estaban ¿qué? Con el deseo de apedrearlo. Jesús, también veamos alguna característica de la gran misericordia de Él. Jesús lloró con los afligidos y ofreció compañía a los solitarios. Amén. Tomó en sus brazos a los pequeños y les bendijo, y fue compasivo con todos. Jesús no ha dejado de ser, querida iglesia.
Él siempre será por siempre y para siempre. Aleluya. Por eso los brazos de Jesucristo están abiertos para todo aquel que venga, con el deseo de que sus vidas sean transformadas, para vivir una vida conforme al estilo de Cristo y no al estilo del mundo. Amén. Jesús fue tanto la misericordia encarnada como el amor encarnado. Yo no sé si ustedes en algún momento han dejado volar la imaginación y de pronto han llegado a ese lugar donde Jesús estuvo. Bueno, por lo menos yo lo hago a veces. Cuando leo la Biblia y sobre todo todo lo que me enseña de Jesús. Qué lindo hubiese podido estar allí escuchando. Siempre algo que le celebro al Señor es cómo hizo para hablarles, predicarles a más de 5,000 hombres en un lugar abierto, sin micrófonos, sin cabinas. ¿Cómo hizo el Señor eso? Desde ahí partiendo era un milagro lo que había presente. Amén. Hoy en día es fácil rechazar a Jesús. Hoy en día es fácil rechazar su palabra porque no se entiende. Pero cuando viene alguien decidido a un cambio entero en su vida, venimos y podemos entender lo que Jesús nos dice por medio de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánta misericordia mostraba Jesús. Pero yo sí les digo algo, ustedes han recibido misericordia de Dios. Hemos recibido misericordia de Dios porque hemos cometido pecados atroces. Pero sin embargo, Él sigue esperando en nosotros. Sin embargo, Él sigue dándolo por nosotros. A ver si en algún momento vamos a decir, Señor, heme aquí. Señor, ya no quiero seguir usando mis fuerzas. Quiero venir en pos de ti. Quiero que tú vayas delante de mí, Señor. Quiero que me enseñes, que me muestres el camino que debo seguir. ¿Cuántos corazones hay aquí que se rinden delante de Dios para decirle, yo acepto tu voluntad? Y la palabra del Señor manifiesta 3 condiciones en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a perder nosotros? Vamos a perder el camino a la muerte. Y vamos a ganar el camino a la vida eterna. En ese momento, entre más mostraba misericordia Dios, más decididos estaban estas personas a sacarlo del camino. Y me hacía reflexionar esto en los momentos en que nosotros nos acordamos de que somos hijos de Dios y que somos creyentes. Y que hay alguna situación donde amerita que nosotros manifestemos que somos hijos de Dios. Que amerita que verdaderamente pongamos en alto el nombre de Jesucristo. Y venimos entonces, reaccionamos con misericordia. Perdonamos a nuestros hijos, perdonamos a nuestros esposos, perdonamos a nuestras esposas, ¿verdad? Y aparentemente usted dice, bueno, ya los perdoné y ya van a volverse santicos. Y no, vuelve y juega. Y vienen a veces hasta con más dureza, nos tratan con más dureza. Nos tratan de sacarnos la chispa cada rato, ¿verdad? Y entonces, no, eso para qué tanto perdón. Y mire, debo ser implacable, debo ser fuerte, debo tener mano dura. No. El Señor nos ordena perdonar 70 veces 7. Si tú tienes misericordia, acuérdense de esto. Si tú tienes misericordia del que te ofende, ¿quién va a tener misericordia de ti? Dios. ¿Y cómo va a ser manifestada esa misericordia? Que Dios va a pelear por ti. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. O sea, a mí se me cayó, como se dice, un edificio. De saber que la misericordia de Dios me lleva a entender que Él aboga por mí.
que no es perdido cuando yo manifiesto ser ese verdadero creyente, ese verdadero discípulo de Cristo. Y aquí muchos están cansados ya de hacer el bien. Muchos están cansados de servir en la obra y es que no veo nada, y es que no veo nada. Mira lo que a Jesús le pasó. El ser humano más misericordioso del planeta Tierra, haciendo el bien por donde quiera que iba. ¿Cuál fue el resultado? La crucifixión. Amén. Dos sistemas despiadados: el gobierno inmisericordia y la religión inhumana. Amén. Se unieron para matar a Jesús. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra del Señor. No nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo el Señor nos recompensará. No te canses de llevar a tu familia delante del Señor. Así veas lo que veas, así escuches lo que escuches. No te canses de traer a tu familia delante del Señor, traer a tu hijo. Eso es tener misericordia por ellos. Hoy en día sabemos que hay padres que ni siquiera vienen a una iglesia. Hoy hay esposos que ni siquiera oran juntos. Dios quiere que tengamos misericordia. Cuando hay una familia cimentada sobre Cristo, es una familia que al orar, que al congregarse, que al participar de todas las áreas que hay en la iglesia. Aquí, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos los pilares, los 12 pilares, amén, que compartimos en Familia sobre la Roca, que compartimos también en el estudio bíblico, que compartimos también en los años dorados. Bueno, en fin, todo lo que tenemos aquí para que la gente crezca espiritualmente con el Señor. Todo eso hace que nosotros aprendamos la misericordia de Dios. No solamente para con los demás, sino para conmigo mismo, amén. Porque ¿qué lugar usted está arreglando? O sea, así como cuando hay un agricultor, amén, que empieza a labrar la tierra, labre y labre la tierra, ¿para qué? Para poder sembrar, ¿verdad? Y él está seguro de que lo que va a sembrar le va a dar fruto, amén. Eso que usted está sembrando en usted mismo es tener misericordia, porque usted está sembrando para llevar a su alma al lugar más conveniente. Estoy hablando del cielo. No nos podemos quedar solamente aquí, pegados a la tierra. Nuestra mirada debe estar arriba en las cosas del cielo. Aleluya. Y cuando tu mirada está en las cosas de arriba, de seguro vas a tener misericordia contigo mismo. Por eso no es una carga venir a congregarse, no es una carga venir y cantarle a Dios, humillarse delante de Dios. Al contrario, porque hemos aprendido que misericordia es lo que quiere Dios. Ser misericordioso para el Señor es aquella persona llena de misericordia. Por eso es la quinta bienaventuranza. Para llegar a ser un hombre que tenga misericordia, debemos pasar por pobreza en espíritu, por llorar nuestros pecados, por ser mansos ante el Señor, por tener hambre y sed de justicia, para llegar a tener ¿qué? Misericordia. Usted no puede alterar las bienaventuranzas, porque el orden programativo que dio el Señor es precisamente para que podamos llegar a este punto y poder definir si soy una persona que tengo misericordia o no la tengo. Amén. La palabra es nuestro espejo. ¿En qué estado estamos? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo cree que te ve Dios? Podemos decirle, ay, me ve como una mujer organizada, una mujer bonita, una mujer echada para adelante, etc. Pero al Señor no le vale solamente lo exterior. El Señor quiere es ¿qué? Lo de aquí adentro. Porque cuando el interior está bien, el exterior lo manifestará. Pero cuando este interior está mal, el exterior estará igual. Amén. No es solamente
con nosotros mismos, con los próximos, por ejemplo, mi familia, mis amigos, sino también con los de afuera. Tener misericordia con el prójimo, como aquella parábola de aquel hombre que tuvo misericordia de Jesús, el buen samaritano, amén. Eso lo dice la palabra en Lucas capítulo 10, versículo 13, amén. La palabra del Señor en Lucas 10, 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, aleluya. La misericordia que tengo de Dios en mi vida me hace reaccionar, no como algo esforzado, algo egoísta, no, sino, o algo superficial, no, sino algo de verdad de aquí adentro del corazón. Jesús dice en la palabra: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Qué grande palabra. Dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es la forma natural de vida cristiana. Amén. Estas palabras deben retumbar siempre en nuestro corazón. Dice aquí algo: no debemos ser ingratos. En los últimos tiempos habrán hombres ingratos. Pero vuelvo y les digo, desde el principio lo dije, si tú vas a tener misericordia con alguien, no esperes recibir misericordia de esta persona. Tal vez será una persona agradecida y te dará, bueno, no sé, alguna manifestación hará. Pero si esa persona te da la espalda y bueno, no es para que tú te deprimas o cambies tu actitud de ser misericordioso, no. Porque hoy el Señor ya nos está enseñando algo maravilloso, ¿verdad? Voy a dar misericordia sin esperar, porque si no la vas a perder toda, ¿verdad? Porque el Señor está hablándonos de un principio, de una bienaventuranza, es tener misericordia. Misericordia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo en el libro Colosenses 3:12 también hace una demanda. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Aleluya. La misericordia no se puede perder en la iglesia de Cristo. Aquí debemos saber, hombres y mujeres, que vivamos en esa misericordia. Por eso el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, es algo que no puede ningún creyente admitir que gobierne la vida. Debemos estar siempre a la defensiva de todos los ataques que puede mandar el enemigo para inundar nuestros corazones con aquellas cosas que van a impedir que seamos también, que tengamos también misericordia de Dios. Amén. Así que ya el tiempo de oración que vas a tener no va a ser tan corto. Vas a empezar a orar por muchos. Vas a empezar a orar por aquellos que ni conoces. Amén. Vas a empezar a orar, por ejemplo, en mi caso, oro mucho por los que están ahí en las cárceles. Amén. Oro mucho por las familias. Aleluya. Le doy gracias a Dios por esas familias que ya empezaron a escribir y gloria a Dios porque la palabra los ha tocado y creen que nosotros estamos predicando a Cristo de la gloria sin desdibujar su palabra, manteniéndonos firmes en esa palabra viva de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces aquí cuando nos revestimos de la misericordia de Dios, como por ejemplo Esteban, ¿se acuerdan? Esteban, este joven, en el momento que estaba siendo apedreado, ¿qué fue lo que dijo? En Hechos capítulo 7, 60, amén. Él estaba allí pidiendo perdón por sus verdugos. ¡Qué momento! O sea, miremos este cuadro tan tremendo.
en el momento que estaban tirándole la piedra? ¿Cómo sería lo que estaba atravesando Esteban en ese momento? Y tener tanta capacidad de perdón y de misericordia en su vida. Eso es lo que demanda Dios de nosotros. Entonces, ¿por qué estás enojado con tu hermano? ¿Por qué dices que no lo quieres ni ver? ¿Por qué lo que sientes en tu estómago no son maripositas, sino murciélagos más bien? ¿Acaso nos faltará misericordia? ¿Acaso nos faltará entender lo que el Señor demanda de nosotros, iglesia? Porque queremos pedir mucho, ¿verdad? Queremos que Dios atienda todo cuanto venimos a traerle. Pero el Señor dice, ojo, ojo. Por un momento yo digo, Señor, yo sé que tú sabes quién soy delante de ti. Ahora la pregunta es, yo sé cómo me ve Dios. Todas esas deficiencias son las que el Señor quiere que nosotros pongamos atención y vivamos una verdadera vida en el cristianismo. Una verdadera vida en Cristo. Porque Cristo lo dio todo para que nosotros en Él fuéramos enriquecidos. Si tú vives en Cristo, si tú confiesas que vives en Cristo, debes entender que la misericordia es parte de tu vida. Entonces, ser misericordioso es el resultado de vivir en Cristo. En Cristo. Cada vez que me esfuerzo, cada vez que digo, yo puedo en Cristo, porque Él me lo ha dicho que yo lo podía todo, ¿verdad? Que yo puedo salir adelante con mi familia, con mi hogar, con mi matrimonio. Puedo porque yo vivo en Cristo. Y eso va a hacer que yo tenga misericordia en mi casa. Y no solo en mi casa, en mi trabajo voy a tener misericordia. Por donde quiera que vaya, así como hizo el samaritano, que tuvo misericordia de Jesús sin conocerlo y le ayudó, ¿verdad? Le ayudó. Y quedó grabado hasta los días de hoy que ese samaritano ahorita está arriba en el cielo con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que mis hermanos, el que quiera ser misericordioso tiene que vivir una vida en Cristo. Por eso yo le pido que se ponga de pie un momento.